hablando Jesús al apóstol Pedro. Cuando eras joven, te vestías e ibas a donde querías. Pero te aseguro que cuando seas viejo, extenderás los brazos y otra persona te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Jesús se refería a cómo iba a morir Pedro y cómo de esa manera iba a honrar a Dios. Después le dijo a Pedro, sígueme. El discípulo preferido de Jesús estaba siguiendo a Jesús y a Pedro. Ese discípulo era el mismo que había estado cerca de Jesús en la cena de la Pascua antes de que Jesús fuera clavado en la cruz, y era también el que le había preguntado a Jesús quién lo iba a traicionar. Atento a esto. Cuando Pedro lo vio, le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le contestó, si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Wow, ¿cómo suena, no? ¿Qué te importa a ti? Tú sígueme. Mira a la persona que tienes a tu lado. ¿A ti qué te importa? Pero díselo así, ¿eh? ¿A ti qué te importa? Tú, dile tú, síguele. Muy bien. El título del mensaje que quiero compartir con vosotros en el día de hoy es el siguiente. La trampa escondida. La trampa escondida. Hace un tiempo estaba viendo una película, no sé cuántos de vosotros habéis visto la película de Troya. Pasa la siguiente imagen, Naún, porque si no la has visto, a lo mejor ahora te acordarás de esta película. Sale Brad Pitt ahí, musculado, como el pastor el otro día. Que por cierto, ¿por qué muchos os reísteis cuando el pastor decía que él estaba musculado? Él y yo tenemos los mismos músculos que Brad Pitt. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que lo tenemos tapados de grasa para que no pasen frío, pero tenemos los mismos músculos. Así que no sé por qué te reíste el otro día. Tenemos los mismos músculos, ¿verdad, pastor? Tenemos los mismos. En esta película se ilustra una historia de la mitología griega que está relacionado con la batalla de Troya. Y me llamó muchísimo la atención algo que sucede en esta batalla. Y sabes, no sé si tú lo crees, pero yo creo que Dios puede valerse de cualquier cosa para hablarnos. Incluso de una película que incluso no tiene un mensaje cristiano. Y en esta película que narra esta historia, en un momento como el ejército de Grecia, que estaba luchando contra el ejército de Troya, no podía conquistar la ciudad de Troya debido a sus murallas, nos cuenta la mitología que el ejército de Grecia ideó un plan para poder conquistar esa ciudad desde dentro. ¿Y sabes qué idearon? Idearon construir un caballo de madera en el cual iban a introducir soldados y lo iban a poner a la puerta de las murallas de Troya para que los troyanos creyeran que se trataba de un regalo de pleitesía, que al aceptarlo e introducirlo dentro de la ciudad iba a permitir que los soldados que estaban dentro de noche pudieran salir y pudieran empezar la conquista de esa ciudad. No sé si alguna vez has visto esta película, pero en ese momento que vi esa escena, vi cómo urdían ese plan, hay algo que me hizo clic en la mente. Y me acordé de cómo actúa Satanás con los hijos de Dios. Mira, Satanás, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, deja de tener potestad sobre nosotros. Cuando tú decides entregar tu vida a Cristo, le perteneces a Cristo y Cristo está en ti. Y como dice la Biblia, mayor es el que está en nosotros que el que está en contra de nosotros. ¿Cuántos lo creéis? Porque muchas veces veo que cristianos tienen un Satanás muy grande y un Dios muy pequeño.
Pero la verdad es que Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros, es más grande que cualquier otra cosa que está en nuestra contra. Y Satanás no puede atacarte directamente. Satanás no puede conquistarte a la fuerza. Él no puede morderte, pero la Biblia dice que puede rugirte y con sus rugidos asustarte. Él no puede atacarte directamente, pero sí que puede lanzarte dardos de fuego, como dice Efesios capítulo 6. Dardos de fuego que tienen que ver con pensamientos. Con pensamientos que al tú creerlos, al tú creer esas mentiras, tú le des el permiso, tú le des la autoridad que él no puede tomar por sí mismo si tú no se la das, para poder confundirte y para poder boicotear cosas que Dios quiere hacer en tu vida. Él constantemente, Satanás, está poniendo delante tuyo cosas que aparentemente son regalos, cosas que aparentemente son buenas, para, al aceptarlas, al permitirlas, dejar que eso pueda provocar en ti algo malo. Y en esta noche, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero hablarte de una de las trampas escondidas más poderosas que utiliza Satanás para destruirnos y para frenar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. En esta noche quiero hablarte de la comparación. Dile a la persona que tienes a tu lado, no te compares. Díselo, por favor, no te compares. El objetivo que tengo en esta noche es que podamos entender cuáles son los peligros de la comparación y también podamos entender cómo poder vencerla con la ayuda del Señor. Y tal vez te sorprende que vayamos a hablar en esta noche de esto, pero si eres sincero contigo mismo, te darás cuenta que algo que hacemos constantemente las personas es compararnos con otros. Constantemente, cada día de nuestra vida, nos comparamos con otros. Y quiero aclararte algo, el problema no es compararse, porque de hecho la comparación es uno más de los mecanismos que tenemos las personas para aprender. Cuando nos comparamos con otros, aprendemos. Aprendemos tal vez de las cosas que ellos tienen y nosotros no tenemos. La comparación en sí misma no es mala. Lo que hace que sea dañina es cuando no eliges bien con quién te comparas y sobre todo, por qué te comparas. Cuando no eliges bien el quién y el por qué, la comparación se vuelve una de las trampas escondidas que Satanás utiliza para traer mentiras sobre tu vida y para poder frenar lo que Dios quiere hacer contigo. Y la comparación es más cotidiana y cercana de lo que pensamos. Y nadie está exento de luchar con ella. Y prueba de ello es la historia que hemos leído al principio. Déjame describirte un poquito este pasaje que hemos leído. Esta conversación que hemos leído es una conversación que tuvieron Pedro y Jesús después de que Pedro fuera restaurado por Jesús. Como sabéis, en el momento previo a la crucifixión de Jesús, Pedro negó a Jesús 3 veces. Y eso provocó en Pedro desilusión, provocó en Pedro decepción, provocó en Pedro tal vez una mentira de que había sido descalificado de seguir a Jesús, de que lo que Jesús le había dicho en muchos y muchos momentos iba a dejar de ser una realidad en el futuro, pero sin embargo Jesús fue a buscarle de nuevo. Y no solo le restauró como discípulo, sino que también le presentó
su propósito. Le dijo, en otras palabras, que él iba a ser uno de los seguidores que iba a levantar la iglesia que estaba naciendo. Vaya propósito, ¿verdad? No es poca cosa. Y Pedro, después de recibir tal privilegio, dice la Biblia, que se preguntó qué iba a suceder con Juan. Juan era otro de los discípulos más importantes de Jesús. Para que los hombres lo entiendan, porque los hombres solo sabemos de fútbol normalmente, Pedro era como Messi y Juan era como Cristiano Ronaldo. Eran como los máximos exponentes de la iglesia. Y Pedro sabía que si Jesús tenía ese propósito con él, probablemente también tenía un gran propósito con Juan. Es más, me atrevería a decir que Pedro sospechaba que probablemente Jesús tenía un propósito más grande con Juan. Porque a pesar de que Pedro y Juan, junto con Santiago, eran los 3 discípulos más cercanos de Jesús, Juan, a diferencia del resto de discípulos, fue el único que se mantuvo fiel hasta los momentos más angustiosos de Jesús. Dice la Biblia que él fue el único que estuvo presente en el momento que fue crucificado. Y probablemente Pedro pensaba que Juan iba a tener, debido a eso, un propósito más grande. En Pedro, de alguna manera, estaba germinando comparación. Y yo sé que muchos estáis pensando, Eric, ¿y cómo te atreves a afirmar tal tipo de cosa? Me atrevo a afirmar de que nada bueno se estaba cociendo en Pedro por la respuesta que Jesús le dio. ¿Qué le dijo Jesús cuando Pedro le preguntó, ¿y qué vas a hacer con Juan? ¿Qué propósito tienes con Juan? ¿Qué le dijo Jesús? Bueno, pues yo voy a dejar que escriba el Evangelio de Juan, tú sabes, Pedro. ¿Le dijo eso? No, le dijo, ¿y a ti qué te importa? Tú sígueme. Esa respuesta brusca habla de que algo no bueno se estaba cociendo en Pedro. Y sabes, no sería de extrañar que lo que se estaba germinando en el corazón de Pedro era comparación. Piensa algo, pastores que estáis aquí presentes. El pastor de la iglesia más importante de la historia cayó en la comparación. ¿Cómo puede ser el apóstol Pedro cayendo en esa vileza? Sí, y tú y yo, si somos sinceros, te darás cuenta de que muchas veces bailamos con la comparación y coqueteamos con ella. La comparación es algo más cercano de lo que pensamos. Y me atrevería a decir que en la época que vivimos, aún más. En estos días estaba pensando en la comparación y estaba pensando, por ejemplo, en la época de mis abuelos. La época de mis abuelos, obviamente, no había internet, no había redes sociales, no había nada de eso. Y en aquella época, probablemente, para tú sentir envidia respecto de alguien, tenía que ser en tu vecindario. A lo mejor tú tenías un 600 y tu vecino se había comprado otro 600 de una gama más alta. Después, en la época de los 70, empezaron los apartamentos. Tú te compraste a lo mejor un apartamento de 80 metros y el desgraciadico de enfrente se compró uno de 100. Y yo me imagino que eso generaría un caldo de comparación en la gente. Pero es que hoy en día se ha intensificado. Porque no solo nos comparamos con nuestro vecino, sino que nos comparamos con el que vive en Estados Unidos. La globalización ha traído lo que ha traído. Y no solo esto, sino que la vida de los famosos está al alcance de un clic. Entonces tú a lo mejor estás en el McDonald's comiéndote una hamburguesa de €1
y ves en internet la esposa de Cristiano Ronaldo, Georgina, ahí en el yate, ¿no? Tú, lo más parecido a un yate en lo que has estado son las barcas del Parque Cataluña. Y Georgina ahí con una paellita viendo el atardecer y tú dices, pero qué asco de vida que tengo. ¿Te ha pasado o no? Y por si fuera poco, hoy en día existe la edición de imagen, que cogen a las personas, le quitan de aquí, le quitan de aquí, le quitan de aquí, y tú dices, pero qué asco de cuerpo tengo. La comparación no es tu amiga. Quiere hacerte creer que es tu mejor amiga, quiere hacerte creer que tiene algo bueno para ti, pero no es tu amiga. La comparación es una ladrona de alegría y de propósito. Y empieza con un pensamiento inofensivo, pero lo que quiere hacer, sin lugar a dudas, es boicotear lo que Dios quiere hacer contigo. Una vez leí lo siguiente: siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Ese pequeño pensamiento nocivo de comparación, si tú permites que se mantenga en tu corazón, tiene el poder de boicotear cosas de Dios. Dile a la persona que tienes a tu lado de nuevo, ¿a ti qué te importa? Tú síguele. Quiero hablarte de 3 peligros de la comparación. 3 peligros que de alguna manera podemos encontrar en esta historia que hemos leído de Pedro y Jesús, pero también en otros lugares de la Biblia. Y el primero del que te quiero hablar es el siguiente: la comparación te deforma. La comparación te deforma. Cuando la comparación te domina, tratas de dejar de ser tú para tratar de ser otro. Y sabes, no hay cosa más estúpida que esa. No solo porque es imposible, ya que cada uno de nosotros somos únicos, con propósitos únicos, sino que cuando caemos en esa trampa de la comparación, vamos a perdernos lo que Dios ha pensado para nosotros. Y yo quiero que te quedes con algo bien marcado en tu mente. No hay nada mejor para ti que lo que Dios ha pensado para ti. Te lo voy a repetir de nuevo. No hay nada mejor para ti que lo que Dios ha pensado para ti. Por mucho que creas que tú sabes más de ti mismo que Dios, por mucho que tú creas que sabes más lo que te conviene y lo que no que Dios, la verdad es que el que tiene más buenos pensamientos para tu vida, el que tiene más altos pensamientos para tu vida, es Jesús. Y cuando nos comparamos, lo que estamos haciendo es intercambiar los pensamientos que Dios tiene para otro con los pensamientos que Dios tiene para nosotros. Y no solo es una estupidez, sino que estamos vendiendo algo mejor por algo peor. Y es algo que veo reflejado en lo que hizo Pedro. Me parece muy simbólico que cuando Pedro le hace esta pregunta a Jesús de ¿y tú qué vas a hacer con Juan? Me llama la atención que la Biblia dice que en ese momento Pedro miró a Juan. Y esto es lo que hace muchas veces la comparación. Te hace perder el foco y lleva el foco que tú tienes que tener en Jesús a ponerlo en otra persona. Y no estoy diciendo con esto
que está mal tener referencias. Es bueno tener referencias. Es más, necesitamos referencias. Necesitamos modelos. Ahora bien, el problema no es que te fijes en alguien. El problema es que únicamente mantengas tu mirada en esa persona y la desvíes de Jesús. Piensa, por ejemplo, en esta situación. Tú quieres viajar a un lugar al que nunca has ido y utilizas el GPS. ¿Es bueno mirar el GPS por unos segundos para poder llegar a ese lugar? Es bueno y es necesario. Ahora bien, si tú durante un minuto pones tu atención únicamente en el GPS y no en la carretera, como dice Manu, miau. Eso ya no es bueno. Y eso es lo que muchas veces la comparación hace con nosotros. Nos deforma. Porque cuando miramos a otro o a otra cosa, en lugar de poner nuestra mirada en Jesús, nos deformamos. Cuando meditaba en estos días, pensaba en esa historia de 1 de Samuel, capítulo 17, versículos 38 y 39, donde la Biblia nos narra esos momentos previos en los cuales David iba a confrontar a Goliat. Dice la Biblia que cuando David se presentó delante del rey, Saúl, y yo creo que no lo hizo con mala intención, aunque estaba haciendo algo malo, dice la Biblia que le dio a David su propia armadura, sus propias armas, para que combatiera al gigante. Incluso David se las puso. Pero ¿qué pasó? David no estaba acostumbrado a luchar con eso. No era lo que Dios tenía en el horizonte de David. No era el propósito, no era el destino que Dios tenía para David. Era el de Saúl, pero no era el de David. Y me encanta David porque fue valiente de rechazar esa propuesta. Y piensa algo, probablemente eso era un insulto, porque estaba rechazando lo que el rey te estaba concediendo. Y esto me habla de cuál tiene que ser nuestra actitud. Lo que Dios tiene con otro te puede inspirar, pero nunca te debe dirigir. ¿Se entiende la diferencia? Lo que Dios ha hecho con otro, lo que Dios está haciendo con otro, te debe inspirar, pero nunca te debe dirigir. No tienes que permitir que si Dios quiere que luches con unas piedras y con una honda, cojas la armadura de otro, porque te va a deformar, te va a boicotear, va a frenar lo que Dios está haciendo en tu vida. No es tu carrera, no es el carril de tu carrera en el que debes correr. Por muy bueno que te parezca, por muy lógico que te parezca, por muy agradable que te parezca, no es lo tuyo. No es lo que Jesús quiere hacer contigo. Te debe inspirar a confrontar tus gigantes, sí, pero no debe ser la forma que tienes que usar. Cuidado con dejarnos conducir por las formas de otro. Y aquí también tengo que decir algo, porque de la misma manera que la comparación te puede deformar, la comparación puede deformar a otros que tienes a tu alrededor. Porque de alguna manera Saúl se estaba comparando con David. Dijo, uy, este niño pequeño, ¿cómo va a ganar ese? Tengo que equiparlo. Y eso es lo que muchas veces pasa, sobre todo con los más mayores, que queremos imponer nuestra forma de seguir a Dios, nuestras formas a los que vienen detrás, y no por una cuestión de edad, sino por muchas otras cuestiones. Pero eso es un error. Cuidado con imponer tu armadura a los David, porque lo que puedes estar haciendo con ello es ahogarles y es destruir.
no solo lo que Dios tiene para ellos, sino lo que Dios tiene contigo. Porque que David venza a un gigante no es bueno solo para David, es bueno también para ti. Mucho cuidado con esto. En este último cara a cara, Dios me habló y me dijo lo siguiente: Eric, cuando seas mayor, me dijo lo siguiente: no quiero que olvides que tú también fuiste joven. Y yo me pregunté, Señor, ¿me estás llamando viejo? Yo creo que entiendes lo que Jesús me quería decir en ese momento. Cuidado con la comparación, porque te deforma, pero también deforma a otros que están a tu alrededor. Lo que ayer sirvió como un puente para conectarte a ti con Dios o para conectar a otros con Dios, hoy puede ser una barrera que impida que otros puedan encontrarse con Él. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, para que te puedas quedar bien con la idea de que la comparación te deforma, quiero que podamos ver este vídeo. ¿Lo tenéis preparados, chicos? Antes de nada, bueno, ahí está. Son los dos mejores, no pinto nada. Es un vídeo. ¿Qué haces? Son los dos mejores, no pinto nada. Es un vídeo. ¿Qué haces? Quitas, ya está, ya no hace falta ponerlo más. Cuando te comparas, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás quitando el foco de Jesús y lo estás poniendo en otro. ¿Y qué te puede pasar? Te puede pasar eso. Me ha dado permiso para ponerlo, ¿eh? Y seguro que lo estará viendo Marcos. Un saludo, te queremos, te esperamos, Marcos. Dios te bendiga. La comparación te deforma. Ese es uno de los primeros peligros. Rápidamente quiero hablarte del segundo peligro de la comparación. El segundo peligro de la comparación es el siguiente: la comparación altera tu proceso. Díselo a la persona que tienes a tu lado: la comparación altera tu proceso. Todo lo que Dios quiere manifestar a través de nuestras vidas está vinculado a un proceso. Cuando Dios quiere hacer algo con nosotros, antes tiene que hacer algo en nosotros. Nos encanta esto de año de fructificación, pero ¿eres consciente de que para que llegue la primavera, para que llegue el tiempo de la fructificación, antes tiene que venir el tiempo del invierno? ¿Eres consciente? ¿Eres consciente de que antes del fruto viene la poda? ¿Eres consciente de que antes de la tierra prometida viene el desierto? Antes de la unción y del cumplimiento del llamado que Dios tiene para tu vida, hay un proceso de preparación de tu carácter, de tu intimidad con Él, de muchas cosas. Y no nos gusta tanto pensar en esto, pero la verdad es que ese proceso es necesario, porque si no, no vas a saber conducirte en el tiempo de la fructificación. Y Dios te ama tanto que no quiere que te pierdas ese tiempo, y por esa razón quiere obrar en ti. Y cada uno de nosotros en esta temporada de fructificación tenemos un proceso. Dios quiere hacer algo en nosotros para prepararnos, para pulirnos, para santificarnos, para equiparnos. Y sabes que cuando nos comparamos, el problema que se produce es que olvidamos que probablemente la persona con la que yo me comparo está en un instante distinto al mío en cuanto a su proceso. Por ejemplo, a lo mejor Pablo está en el momento 80 de su proceso y yo estoy en el momento 20. ¿Y qué pasa cuando yo no entiendo que Dios tiene un proceso con él y es distinto al mío y no está mal? ¿Qué es lo que pasa?
¿Qué es lo que va a pasar probablemente? Que yo me voy a acelerar. Y yo he descubierto algo. Si Satanás no logra detenerte, te va a acelerar. Porque sabe que es una manera de ahogarte. Él sabe que es una manera también de detenerte, de quemarte. Si Satanás no te enfría, lo que va a tratar de hacer es quemarte. Que no estés preparado para recibir todo lo que Dios tiene para tu vida. Y que seas como un Sansón, por ejemplo. Sansón era una persona equipada, pero no fue una persona que atravesó correctamente el proceso de Dios. ¿Y qué pasó? Que lo que tenía que ser constructivo fue destructivo, no solo para otros, sino para su propia vida. Que te quede bien grabado. Cada uno de nosotros tenemos un proceso distinto en Dios y no está mal. No está mal. Esto pasa mucho con las relaciones románticas y a mí me ha pasado muchas veces. Y la verdad, ya estoy curado de espanto, no es algo que me duela, pero muchas veces personas se me han acercado a mí y me han dicho así, por la cara, tratamiento, amor al prójimo, nivel experto. Yo a tu edad ya estaba casado, tenía tantos hijos. ¿Solteros de la casa os ha pasado esto alguna vez? Hay manos levantadas. Iglesia, tenemos un problema, ¿eh? No porque estemos solteros, sino por cómo nos estáis tratando, ¿eh? Mucho cuidado. Sí, me ha pasado muchas veces, pero ¿no crees que probablemente yo a mi edad tengo cosas que esa persona no tiene? Y a lo mejor son cosas más importantes, más eternas, más relacionadas con el propósito de Dios. Y así estamos, comparándonos. Ahora bien, ¿qué puede pasar cuando ese comentario tal vez no lo hacemos con una persona que está afirmada en Dios, una persona que sabe quién es y no necesita demostrar nada a nadie? ¿Qué puede pasar? Que probablemente esa persona se acelere y tome malas decisiones, porque cuando vas rápido, cuando vas más rápido de lo que debes, los límites no los tratas igual. No los tratas igual. Y eso es un problema. Y eso es un problema muy grave. No tanto por la persona que a lo mejor nos dice ese mensaje, sino por nosotros mismos. Porque tenemos que entender, por ejemplo, en cuanto a esto, que la felicidad no está en el estado civil. La felicidad está en Cristo. En Él es donde somos completos. En Él es donde está la plenitud de todas las cosas. Y si no vivimos eso, si no disfrutamos eso hoy, el mañana no lo vamos a saber disfrutar. Cuidado con la comparación, porque va a tratar de alterar tu proceso. Y por último, el último peligro de la comparación es el siguiente. La comparación te aísla. Díselo a la persona que está a tu lado. La comparación te aísla. Ojo, cuidado, dile, ojo, cuidado. La comparación te aísla. La comparación crea una atmósfera de competencia con aquellos con los que nos comparamos. Este clima de competencia provoca dos cosas y me encantó porque ayer la pastora en la clase nos hablaba de esto. La comparación genera dos cosas, igual de nocivas, diferentes pero igual de nocivas. Si te crees mejor que alguien, va a provocar orgullo. Y si te crees menos que alguien, va a provocar envidia. ¿Os imagináis, iglesia, qué hubiera pasado si Pedro hubiera caído en este juego de la comparación y no hubiera despertado cuando Jesús le dijo, ¿y qué te importa? Tú sígueme, fíjate en mí. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado con la iglesia? Se hubiera dividido a los pocos instantes. Tendríamos las asambleas de Juan, los hermanos libres de Pedro, ¿no? Hubiera pasado eso, porque es lo que provoca la competencia.
Satanás no necesita atacarnos de frente, pudiendo atacarnos nosotros mismos entre nosotros. Y es lo que provoca la comparación, crea competencia. Prueba de ello, por ejemplo, hay muchos ejemplos en la Biblia, pero un ejemplo muy evidente es el de Abel y Caín. ¿Qué pasó? Comparación que provocó ¿qué? Competencia que provocó ¿qué? Muerte. Porque es lo que provoca la competencia. Provoca que aquellos que deberían ser tus hermanos se conviertan en tus rivales, en tus enemigos. Aquellos con los que deberías trabajar conjuntamente se convierten en aquellos contra los que tienes que trabajar. Y eso no es el reino de Dios. El reino de Dios no se basa en competencia. El reino de Dios se basa en complementación. Cuando Dios derrama algo bueno sobre una persona, no me está robando a mí. ¿Podemos entender eso? Cuando Dios bendice a Jonathan, no me está robando a mí. Porque lo bueno de Jonathan va a ser bueno también para mí. Somos un cuerpo. El que un miembro se alegre es alegría para el resto del cuerpo. ¿Cómo vamos a poder extender el reino de Dios con esa mentalidad de competencia? De yo tengo tantos discípulos, ¿tú cuántos tienes? Y si al menos habláramos de gente que no conoce a Jesús, pero que has ganado para Cristo, no, pero es que se trata encima de gente que ha venido de otros países y ya conocía a Jesús. Pero ¿cómo te estás batallando por esa tontería? Y lo otro tampoco sería motivo para batallar, ¿eh? Ojo, cuidado. Pero ¿quiénes nos creemos que somos? No competimos entre nosotros. Tenemos un lugar asegurado en la mesa de Jesús. Tu silla no está en peligro en la mesa de Jesús. Nadie te la va a robar. Nadie te la va a robar. Lo mejor que puedes experimentar, lo mejor que puedes recibir en la vida, la mejor recompensa ya la tienes y se llama Cristo. Y es hoy. No mañana, es hoy. Quiero acabar con esto y me gustaría que el equipo de alabanza pueda subir, porque no tendría sentido hablar de lo peligrosa que es la comparación si no hablamos de cómo podemos vencerla. Y quiero ser muy claro contigo. Esta batalla es una constante en nuestra vida. Nunca vamos a estar graduados de luchar contra la comparación. Nunca lo vamos a estar. Mientras estemos en este lado de la eternidad, siempre vamos a batallar con la comparación. Siempre. Ahora bien, eso no quiere decir que no podamos vencer esas batallas en contra de la comparación. Y quiero compartirte cuál creo yo, por las Escrituras, que es la manera de vencer la comparación. Y para ello quiero abrir mi corazón contigo, porque no hay mensaje más convincente que mostrar tus cicatrices. Yo durante muchos años luché con la comparación. No te voy a mencionar con quién, porque está aquí, y tampoco se trata de eso. Pero yo he luchado muchas veces con la comparación y he experimentado estas tres cosas. He experimentado cómo mi vida se ha deformado, cómo tal vez me estaba conformando con algo menor de lo que Jesús me ofrece. He experimentado cómo tal vez me he querido acelerar en cosas que Dios ya tiene guardadas para mí, pero porque otros ya las tiene, pienso que yo ya debo tenerlas hoy. Y también he experimentado cómo la comparación me ha aislado de otros y cómo personas que Dios ha puesto para bendecirme, para acompañarme en esta vida, para poder servir juntos a Dios, en ciertos momentos en mi corazón los he visto como enemigos. Y sabes,
Ha habido muchos momentos donde yo he dejado de escuchar la voz de la comparación y he escuchado la voz de Dios y me ha parecido más hermosa y más convincente. Pero me acuerdo una vez de ellas, estaba orando con otros y, ¿sabes? Yo durante muchos años de mi vida, uno de mis objetivos, una de mis oraciones a Dios ha sido esta: Señor, yo quiero que un día tú puedas decir de mí lo que tú dijiste de Jesús en el momento en el que Él fue bautizado. Yo quiero que tú puedas decir de mí: tú eres mi Hijo amado en el cual tengo placer. ¿Te gustaría escuchar eso de Jesús? Durante mucho tiempo ese fue mi deseo, ese fue mi propósito en la vida. Y sabes, como muchos de nosotros, yo pensaba que eso era algo que yo tenía que ganarme, con mi fidelidad, con mis obras. Pero un día entendí que eso no es algo que Jesús me va a decir. Eso es algo que Jesús ya está diciendo de mí y está diciendo de ti. ¿Te has parado a pensar en algo que yo hasta no hace mucho no descubrí? El Padre dijo eso de Jesús cuando todavía no había empezado su ministerio. No había hecho nada relevante. Y sin embargo, Dios Padre dijo de Jesús: he aquí mi Hijo, de quien tengo compasión. Y yo entendí en ese día, porque también te lo voy a confesar, una persona me abrazó y me dijo esas palabras. Y sabes, era una persona con barbita, entonces yo pensaba que estaba abrazando a Jesús y que estaba escuchando de Jesús esas palabras. Ahí entendí que lo mejor que podemos recibir de Jesús es su amor. Y no es algo que tenemos que ganarnos, es algo que simplemente tenemos que experimentarlo. No hay cosa que esclavice más que tratar de ganarte el amor de Dios. El amor de Dios no tienes que ganártelo, ya lo tienes. Jesús ya lo expresó en la cruz por ti. Lo único que tienes que hacer es disfrutarlo. Y me encanta algo que veo en esta historia del principio, algo que veo en Juan. Juan, en esa historia, a sí mismo se llama el discípulo al cual Jesús amaba. Y sabes, no eran unas palabras de, mira qué flipado Juan, se las tenía muy creídas Juan, no. Pudiendo elegir Juan, el apóstol de Jesús, Juan, el predicador de Jesús, Juan, el evangelista, no. Juan eligió como título el discípulo cual Jesús amaba. ¿Sabes por qué? Que es que no hay mejor título que ese. No hay cosa más valiosa que esa. Y ¿sabes? Esa es la solución. Esa es la forma de vencer la comparación. La comparación solo puede crecer en un lugar donde el amor de Dios ha dejado de valorarse. Créeme, cada vez que me he comparado, cada vez que he envidiado a otros, cada vez que en mí se ha manifestado orgullo, te puedo decir que en todas esas ocasiones hay un mismo patrón. He desviado mi mirada de Jesús. He desviado mi mirada de esos ojos de amor, que independientemente de lo que yo haga, me dicen: he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia.
Jesús ya dice esto de ti. Y es la manera en la que tú y yo vamos a dejar de competir con otros. Es la manera en la que tú y yo vamos a dejar de batallar entre nosotros y vamos a empezar a batallar por lo importante. Vamos a trabajar por recoger el fruto más preciado de Jesús, que es que personas puedan pasar de muerte a vida. Pero lo único que te va a llevar a ellos, lo único que te va a hacer permanecer en eso, es que cada día de tu vida entiendas que lo mejor ya lo tienes, que no tienes que ganártelo, y es el amor de Cristo. Un amor que es más alto, que es más ancho, que es más profundo de lo que puedas imaginar. Un amor que es hoy y un amor que en el día de hoy Jesús quiere derramar sobre tu vida. Y es lo que estás buscando. Es lo que estás buscando. Si has venido por primera vez, quiero decirte algo, tú no estás buscando dinero, tú no estás buscando fama, tú no estás buscando ninguna de esas cosas, tú estás buscando un amor incondicional, un amor que esté disponible, que esté accesible en cada momento de tu vida, cuando haces las cosas bien, pero cuando haces las cosas mal, cuando otros te sonríen, pero cuando otros te fallan, y ese amor tiene nombre y se llama Jesús. Y Él un día, hace cerca de 2000 años, no quería solo mostrártelo con palabras, quiso mostrártelo con hechos, porque el amor no es una palabra, el amor es un hecho. Y Él te lo demostró como nadie jamás te lo va a demostrar. ¿Conoces a alguien que haya muerto por sus enemigos? ¿Conoces acaso a alguien que haya estado dispuesto a salvar a aquellos que le han escupido, que le han rechazado, que se han burlado? ¿Conoces a alguien así? Pues sabes que Jesús hizo eso por ti. Y en una cruz Él murió para que tú no tengas que sufrir las consecuencias por tu pecado, por tus malas decisiones. Él murió para poder llenarte, para que no haya espacio para la comparación, para que no haya espacio para la envidia. Él quiere llenarte el vacío que hay en tu corazón y tiene forma de Jesús. Y es hoy el momento. Si has venido por primera vez o ya has venido en alguna ocasión y no has tomado la decisión de abrir tu corazón a ese amor, de dejar de tratar de llenarlo con cosas que, si tú eres sincero contigo mismo, te vas a dar cuenta de que no te van a llenar. Si quieres dar este paso en el día de hoy y quieres decir: Jesús, yo quiero que tú derrames ese amor sobre mi vida. Si realmente, incluso aunque no entiendas lo que estés haciendo, pero si tú hay algo en ti que se ha encendido y quieres comprobar si realmente ese amor llena tanto como te estoy diciendo, quiero que puedas levantar tu mano